De pronto no sé si antes de poner la presentación, ¿alguno sabe qué es el pecado? ¿Alguno que quiera alzar la mano y participar? ¿Qué es el pecado? Amén. ¿Alguno más que quiera participar, hermano? Mata al hombre. Le es pecado. Amén. Lo que nos aleja de Dios. Amén. ¿Por qué preguntamos? Porque nos permite construir un concepto que a veces no tenemos muy claro. Es decir, hay cosas y términos, como les decía, que hacemos porque vemos a otros hacerlo, pero no entendemos el por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasa a veces con Abby, que ella nos ve a nosotros aplaudir, pero ella no tiene conciencia de por qué lo hace. Y eso es algo que se va construyendo, se va formando cada día más. Pero entonces hay veces repetimos palabras y no sabemos por qué las decimos. Entonces ahorita vamos a poner la presentación. Vamos a ver si se puede poner un poquito así más grande. Arriba. O ajustar al ancho. Creo que, mírala a ver arriba, la parte de arriba. Ajustar al ancho. No, y en el más. Ese, allí, arriba, esa. Vamos. Bueno, lo mismo. Entonces, los que alcanzan a ver, los que no, les voy contando. A veces de pronto no sé si alcanzan a ver un poco. Entonces vamos a ver un poco acerca de la doctrina del pecado. El objetivo hoy es poder aprender un poco más, que si ya lo conocemos, yo sé que algunos llevan muchos años en el Evangelio y lo hemos escuchado, pero nos permite también reforzar lo que hemos aprendido. Recordemos que el Señor cuando dio los mandamientos, la instrucción fue ¿qué cosa? Que se repitiera, ¿cierto? Y la repetición conlleva el aprendizaje, ¿cierto? Usted no se aprende un número telefónico tal vez con una sola vez oírlo. Usted se lo memoriza un segundo, la memoria temporal. Pero para que sea una memoria permanente, bueno, que trascienda, que pase el tiempo y usted se acuerde, debe constantemente repetirlo. Así es. Trabajar eso hay que ejercitarlo. Entonces, hoy aprenderemos un poco acerca de la doctrina del pecado, cuáles son sus consecuencias, cuál es su origen, cuál es su trascendencia y cuál es su solución. ¿Qué es lo que Dios hizo para librarnos del pecado? Porque es que, aunque es un término que usamos mucho, hay veces no entendemos qué es lo que es el pecado y por qué causa sucedió el pecado o qué fue lo que pasó con el pecado, ¿cierto? Como no entendíamos muchos de los términos de la iglesia, pero que hoy, gracias a Dios, entendemos. Entonces, este estudio nos permite entender el origen, las consecuencias, el pecado y la redención como respuesta de Dios al problema del hombre. Entonces vamos con la siguiente y vamos un poco en cuanto al origen del pecado. ¿Alguno que antes de leer, de los que no alcanzan a leer, que pueda decirme cómo empezó el pecado? En el cielo. ¿Y quién no empezó? No. Eso. Entonces, vamos aprendiendo que el pecado no inició aquí en la tierra, ¿no? Sino que tuvo un origen que fue en el cielo. Y ese origen, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Alguno que se atreva a contarlo? De lo que conocemos. Satanás quiso tomar el lugar de Dios, sentarse en el trono de él, y Así es. empezó a pecar en su corazón. Entonces, la Biblia nos enseña de que antes que el hombre fuese creado, pues ya se había originado este mal en el cielo, ¿cierto? Ya se había implantado en alguien un querubín. Ese querubín, ¿cómo era su nombre? Lucifer. ¿Y qué significa Lucifer? Lucero de la mañana, bueno, Lucifer, Luzbel, que representa pues lo mismo. Y fue el nombre que adquirió después de haber caído, de haber cometido ese pecado. La serpiente antigua, Satanás, mejor, ¿cómo le dicen? El choflú, le dicen. Bueno, esos nombres ya no son bíblicos. El enemigo.
Entonces, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, que el pecado se originó en su corazón, en ese querubín. Dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti. Amén. Entonces aquí vemos una de las claves primeras. Todo lo que Dios hace es que perfecto. Pero así como el ser humano se corrompió, pues así pasó con este querubín, con este ser celestial, que tuvo ¿qué? Privilegios que usted y yo no teníamos, ¿no? Oportunidades, imagínese usted la oportunidad de estar en el cielo, de estar delante de la presencia de Dios, de no ser de pronto, de no tener este cuerpo, esta carne que se cansa, ¿no? Que siente hambre, sino estar en otro, como decimos, como dicen los jóvenes, a otro nivel, ¿cierto? Y haber sido tentado, bueno, haber sido o haber tenido este sentir de querer ser mayor a Dios o igual a Dios, queriendo ocupar el trono del Señor. Entonces, mírese usted, por eso también las consecuencias no son las mismas que vive el hombre. Las consecuencias que tuvo Satanás no fueron las mismas que tuvo el hombre cuando cayó, ¿no? Por eso Satanás fue desterrado del cielo, cayó y no hay perdón para él. Y como no hay perdón para él, pues él lo sabe. Y como lo sabe, pues entonces él no quiere irse solo para el lago de fuego, ¿no? Él quiere llevarse a muchos. Y entonces ahí hay cosas que hay que ir puliendo un poco, como por ejemplo la existencia del infierno. Porque hay veces pensamos que el diablo está en el infierno, o que está en el lago de fuego, o nos imaginamos o ideamos esas nociones, pero la palabra de Dios nos dice que eso es un lugar que está preparado para el día final, ¿no? Para cuando sean juzgados. O sea, ni siquiera el diablo ha probado eso. Ni siquiera lo ha probado. Entonces, ¿dónde están los espíritus? ¿O dónde están los demonios? En el aire, ¿no? Dice que habitan en la potestad de los aires. Están en medio de las conversaciones. Están en medio de las discusiones. Están en medio de los gobiernos. Y entonces por eso es que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es contra esas entidades que usted y yo no vemos, pero que sabemos que tienen una influencia en lo que es visible, en lo que es palpable. Por eso cuando alguien a usted le levanta la voz, ¿usted qué hace? ¿Usted le levanta la voz? Porque entonces estás actuando de la misma manera que esa persona, ¿no? ¿Usted qué hace? Usted lo pone en la presencia del Señor y dice, Señor, ayúdame, ¿no? Porque yo no quiero caer en lo mismo que cayó esa persona. Porque yo no quiero dejarme influenciar por el mal. ¿Y podríamos decir entonces que todo es influenciado por el diablo? No. Porque el diablo hoy puede estar por allá en la China y usted está diciendo, no, es que ese diablo mentiroso cómo me tienta, ¿no? Pero es que cada uno tiene una situación y una condición que nos lleva a pecar. Entonces, antes de empezar con eso, hay un texto, dice Isaías 14:12, dice, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a las naciones. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que no solamente él tuvo esa sensación, ¿no? Vamos anterior, sino que se arrastró un poco, ¿cierto? Se arrastró una cantidad. Entonces, el pecado se extendió de esa manera, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, Judas 1:6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, que uno que fue astuto y engañó a otros, ¿cierto? La posición que tenía Lucifer en el cielo era una posición muy importante. Sin embargo, no era un querubín que no tenía
todas las condiciones que tienen otros ángeles o arcángeles, o la fuerza, o por decirlo así, como la capacidad, ¿no? Pero fue alguien muy astuto que los engañó a todos. O sea que la palabra de Dios cuando nos habla de que hay unos en prisiones eternas, hay unos que todavía están por allí encarcelados. Cuando usted lee el Apocalipsis y cuando habla de todas esas señales que vendrán, y cuando habla de los ángeles que serán, bueno, de los demonios, de esos ángeles que cayeron, que serán liberados, pues usted verá que también hay ángeles, bueno, demonios, lo vamos a referir a ellos así, que tienen mayor fuerza, que tienen otras estrategias, otras misiones. Entonces allí entendemos que dentro de ese campo espiritual, usted y yo no debemos sumergirnos en el sentido de lucha. Porque cuando hay veces intentamos luchar con nuestras propias fuerzas, con esas entidades, cuando intentamos, no sé si usted ha visto, pero de pronto algunos predicadores lo habrán hecho, que torean al diablo desde el altar, ¿no? Y eso mejor dicho, dicen, no, ahora sí que se venga, y pues resulta que usted no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Usted está revestido de la sangre de Cristo, pero es que su misión es revestirse del poder de Dios. Su misión es consagrarse, su misión es no dejar que el enemigo lo saque, porque es que él no va a venir como usted a veces cree. Usted dice, no, pues ahora sí que se venga, porque uno, ¿qué es lo que reprende? Lo que le asusta, ¿cierto? ¿Alguna vez ha visto uno de pronto un atraco, un robo? ¿Y qué pasa cuando lo van a robar a uno? Uno hay poder en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando los hombres ven una dama bonita? ¿Reprenden? ¿O qué pasa cuando ven un dinero por allí que no le pertenece? Algunos reprenden, otros dicen, uy, diablo cochino, ¿no? Porque es que lo que nos agrada, lo que nos seduce, no lo reprendemos. Y el enemigo sabe actuar bien por esa línea, ¿saben? Él incluso es de los más interesados que usted no crea ni en fantasmas. Por eso es que la gente que no cree en Dios dice, no, es que ni siquiera he visto espíritus, ni siquiera, porque quien ha visto espíritus o quien cree en espíritus, pues de alguna forma tiene que creer que hay un Dios y que hay un mundo espiritual. Pero el enemigo no le interesa que usted crea eso, porque entre usted menos crea en el mundo espiritual, pues usted va a vivir más engañado, usted va a vivir más en sus pensamientos. Entonces, lo que nos seduce y lo que nos gusta no lo reprendemos. Por eso el enemigo sabe cómo actuar y cómo llegar y sabe cómo hacer que el ser humano caiga. Y esto es importante entender. El enemigo tienta, pero no hace caer. El que cae es usted, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, es que, y le echamos la culpa al enemigo, y decimos, no, es que me hizo caer, no, es que me tentó y me tumbó. No, el que se cayó fue usted porque no estaba firme con el Señor, porque no estaba cimentado, porque no se halló en el lugar en que debía hallarse, ¿cierto? Amén. Porque no estaba ayunando el día de ayer, porque no estaba orando durante la semana, porque no dedicó tiempo esa semana para el Señor. Y entonces el cuerpo se debilita. Y así como cuando usted no come se debilita y viene un virus, ¿y qué hace? Lo ataca. Y luego dice, uy, ¿por qué será que a mí me dan estas gripas? Pues entonces hay que preguntarnos cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros cuidados. Si nos cuidamos, si tomamos vitaminas, si hacemos ejercicio, ¿cierto? Porque cuando un cuerpo hace ejercicio, pues tiene mayores defensas. Pero cuando no hacemos ejercicio, entonces ni modo de qué pedirle al cuerpo, ¿cierto? Pues lo mismo viene la tentación. Cuando hay alguien que se encuentra haciendo lo que debería hacer, que es buscando la presencia de Dios, pues entonces está fuerte para cuando la tentación viene. Porque cuando David fue tentado, ¿dónde estaba él? Uy, perdón. ¿Dónde estaba él? Menos mal es bajito. Por eso no lo hicimos muy alto, para que la caída no fuera tan dura. Estaba en el palacio, ¿cierto?
Y la historia inicia de que David debería estar ¿en dónde? En tiempos de guerra. Donde deberían estar en guerra. Y no estaba. Y dijo, no, me voy a tomar un descanso. Y lo mismo pasa cuando usted dice, no, me voy a tomar un descanso y no vengo al ayuno. Me voy a tomar un descanso y no participo del culto esta semana. Porque uno dice, no, pues inocentemente uno dice, no, pues necesito descanso. Pero hay uno que no descansa. Y hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No que sea el león rugiente, ¿no? Sino que anda como si fuera, y es un gatico, pero que tiene un pelito, que mejor dicho, usted está débil, y ese pelito le genera un virus, y entonces ahí es donde entra el problema, la tentación y el peligro. David cayó entonces de esa manera porque no estaba en el lugar en que él debía estar. Y entonces empezó a mirar y a contemplar ¿qué fue? El pecado. Y cuando usted contempla el pecador, pues le pasa algo parecido que hizo Eva. Conversó con la serpiente. Y ella no debía conversar con la serpiente, ¿no? Ella debía ¿qué? Reprenderla, sacarla. No debía escuchar esas ideas. Pero hay veces dentro de la congregación nosotros escuchamos ideas que van en contra. Y escuchamos opiniones que van en contra del hermano, la hermana, o que van en contra de tal persona, y agreden el buen nombre de esa persona. ¿Y qué hacemos? Contemplamos el peligro y conversamos con el peligro y le recibimos la manzana. Y qué bueno estaba el chisme, ¿cierto? Y entonces usted no le da tiempo ni de decir hay poder en el nombre de Jesús. No, porque como estaba tan rica la manzana y usted estaba tan metido en el cuento, pues de repente lo que parecía una conversación tranquila se convirtió en una causa de pecado. Y mi hermano, déjeme decirle que a todos nos puede pasar esto. Hay momentos en los que con mi esposa hemos dicho, uy, se nos fue la olla. No debimos decir eso, porque no estábamos, o porque no era momento, o porque no era la ocasión, o porque... Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que tenemos en la vida. Entonces, la siguiente presentación nos dice acerca de los precedentes de la doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces se define como la acción, el sentimiento, el pensamiento contrario. O sea, mírenlo, acción, pensamiento, ¿qué más? Sentimiento contrario a la autoridad, al carácter, a las normas, a las leyes, al pacto y a la voluntad de Dios. Que viene, ¿por qué? Por incredulidad. Entonces usted dice, ¿cómo así? Pues que quien cree en Dios, yo creo que no va en contra de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Quien cree en Dios hace y cumple la palabra. Y dice que se comete voluntaria, intencional y repetidamente por ignorancia o por torpeza al desconocer su mandamiento. Es una distorsión de lo recto, de lo desobediencia, injusticia y impiedad. Y usted puede pecar ¿contra quién? Contra Dios. ¿Contra quién más? Contra el hermano. ¿Contra quién más? Contra los mandamientos del Señor. Contra sí mismo. Entonces, esto es importante entenderlo. Que usted puede pecar contra su hermano. Porque va en contra también de lo que la palabra de Dios dice acerca de amarnos unos a otros. Acerca de soportarnos unos a otros. ¿Acerca de qué? De hablar con amabilidad. ¿Cierto? Cuando el Señor nos enseña de que hay que hablar no ásperamente a los hermanos. Y entonces, hermano, venga para acá. Eso no está bien. Hay cultura, ¿cierto? Y hay cosas que uno entiende por cultura. Pero la cultura no debe sobreponerse a Dios ni a lo que hemos recibido del Señor. Por eso aquí no hay punqueros. Por eso aquí no hay emos. Por eso aquí no hay metaleros. Porque es que la cultura no debe sobreponerse a lo que hemos recibido del Señor. Y si algo se sobrepone, no es que yo soy así. Es que yo como soy santanderiano, lo digo porque conozco más esa área, ese cultura, gentilicio. Porque yo soy santanderiano, entonces yo hablo golpeado y ofendo y yo soy sincero. Y ¿cómo se dice? Encubrimos la sinceridad y hacemos sentir a los demás, mal a los demás. Pues si usted quiere ser sincero, pues guárdese lo que tiene y no lo diga.
Porque la sinceridad puede sacar a alguien de la congregación. Y la sinceridad puede hacer sentir mal a alguien. Que hay veces hay que hacerla sentir. Hay que hacer sentir bien, o sea, hay que decir la verdad, pero hay que saberla decir. Porque si no cuidas el corazón del hermano, pues entonces se cumple la palabra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, entender que no estamos muy lejos, ¿no?, de cometer esas situaciones, esos pecados. Que dice, no, es que pecado es solamente cuando cometo adulterio. No, no, no. Es cuando usted, sabiendo que debe cuidar el corazón de su hermano, no lo cuida. Y habla en contra de él o se expresa con dureza con él. Cuando hay que ser amables, sin dejar de decir también la verdad. Porque se debe tener templanza para decirla. ¿Y templanza es qué? Es poder decir, es poder ser sincero, pero también es saber controlar tus emociones. Y entonces ustedes van a decir, no, pastor, ¿usted no se enoja? Claro, yo me enojo. Ustedes me van a preguntar, yo me enojo, sino que lo diga mi esposa. Pero tengo que aprender a controlarme, ¿no? Porque si yo quiero decir algo, tengo que aprender a decirlo bien. Si no, entonces no lo digo, más bien lo digo en otro momento. Así es. Entonces, vamos con la siguiente. Precedente de la doctrina del pecado. Entonces, ¿cómo entró el pecado a la raza humana? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte, que es la consecuencia de pecar. Y dice, ¿y la muerte pasó a quiénes? A todos los hombres. ¿Y ustedes creen que entonces heredamos el pecado? Y no están así. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Es decir, todos somos responsables de la acción. Y hay una cosa que hay que entender, porque a veces confundimos la doctrina con lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña de que el pecado se hereda, y el pecado no se hereda. Lo que se hereda es la disposición a pecar, y es la condición. Entonces, por eso hablamos de concupiscencia. El hombre y la creación fue ¿qué? Creo que está en la siguiente, si no estoy mal. Pon la siguiente, por favor. Esa. Entonces dice, voy a leerlo así, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto uno pecó, por cuanto todos hemos cometido pecado. ¿Y usted cree que Dios conoce todo? ¿Y sabe todos los tiempos? Sin predestinar. Es decir, sin decir no es que este se salva porque sí. No, no, no. Porque Él conoce cómo va a ser el final de tus días. Y conoce cuáles van a ser tus decisiones, ¿cierto? Y sabe y conoce, y Él murió ¿por quiénes? Por los que habían pasado y por los que todavía no habían ni siquiera ¿qué? Nacido. Pero que aún así Él ya sabía que tú estabas y ibas a nacer e ibas a pecar ese día. Entonces aún así murió por esos pecados que vendrían, ¿cierto? Pagando, incluso imagínese usted el último pecado que se cometa. Que de un momento a otro el Señor venga, todo termine. Y el último pecado que se cometa, por decirlo así, pues hasta por ese pecado pagó el Señor. Por todos los pecados. Entonces Él, conociéndolo todo, dice, por cuanto todos pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. Dice, y todos, para que todos estén bajo el pecado. O sea, bajo la ley del pecado, para que todos entiendan que la única solución y la única forma de salir de ahí es a través de Jesucristo. Amén. Entonces dice, y entonces el pecado no solo afectó al hombre y a la mujer, sino también a toda la humanidad, y la creación sufrió los efectos del pecado. Toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:21 al 23. ¿Qué pasó entonces con el pecado? El ser humano cometió pecado y hay consecuencias físicas de ello. ¿Cuáles fueron las consecuencias físicas sabiendo que Dios creó perfecto al ser humano? Envejecer, morir, bueno, algunas enfermedades. ¿Qué más? ¿Las enfermedades se heredan? Sí.
La muerte de alguna manera, sí, porque todos venimos de ese linaje. ¿Qué más? Pero el pecar no, porque si se heredara, ¿qué pasa? Pues entonces los niños no serían salvos, ¿cierto? Pero sí que hay una disposición, porque todo fue contaminado, ¿no? Dice que toda la creación, la luna y las estrellas, por eso la palabra de Dios cuando habla de que todo pasará, pero su palabra no pasará, pues habla de esa condición de que todo fue contaminado. Imagínense el pecado del hombre tan grande que hasta llegó hasta la luna y las estrellas, el cielo y todo. Pero contaminó, pero quien decide pecar entonces es usted. Pero usted tiene una predisposición constante hacia el pecado. Por eso por eso resulta imposible no pecar. Imposible no ofender a Dios con sus acciones. Imposible no agreder a otros. Imposible no ofender con sus palabras. Es decir, esa predisposición nos habla de una acción voluntaria. Este texto nos habla de que nosotros voluntariamente decidimos ofender a Dios, decidimos alejarnos de Dios. Es decir, que el pecado es la razón por la que el hombre está lejano de Dios. Y lo que heredamos de ello fue las consecuencias físicas, las consecuencias espirituales, es decir, de estar alejados. Pero voluntariamente decidimos creer en aquel que trajo ¿qué? La salvación al mundo. ¿Cierto? Si el hombre pudiera hacer lo bueno, dice la palabra de Dios que el que entonces que pueda cumplir la ley, que la cumpla. Cuando leemos Romanos, leemos esto de que pueda cumplir la ley, que la cumpla, y quien la cumpla, pues entonces ¿qué va a hacer? Pues salvo, porque si la cumple, pues entonces ¿qué es? Salvo. Pero nadie ha podido cumplir la ley a cabalidad, solamente Jesucristo, ¿cierto? Amén. Solo Él cumplió la ley. Entonces con esto entendemos de que hay pensamientos que no se deben enseñar de la misma manera como a veces los concebimos en el mundo. Cuando usted le diga, no, es que entonces heredamos el pecado de Adán y Eva y entonces, pues entonces ni aún los niños serían salvos. Pero ¿qué dice el Señor acerca de los niños? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos tienen una condición de inocencia, que cuando adquieren esa conciencia de bien y de mal, pues adquieren una capacidad de saber que por lo que hacen serán juzgados y tendrán un precio que pagar. Y esa capacidad, esas acciones que realizan, no quiere decir que no se haya cometido pecado, porque cuando la Biblia habla de la ley, habla de que incluso antes de la ley había pecado, ¿no? Y por esa causa había muerte. Pero la ley, ¿qué hace? Da a conocer el pecado. La conciencia, ¿qué hace? Da a conocer que usted ha sido pecador. Da a conocer que usted ha hecho mal. Da a entender que ha ofendido a Dios. Entonces, aquí hacemos esa comparación. La ley como si fuera la conciencia. Esa conciencia que nos redarguye. ¿Un niño tiene conciencia? No tiene ese conocimiento. Pero un niño, cuando ya quiere una conciencia, algunos la quieren un poco más antes, 9 años, 8 años, algunos la quieren incluso antes, y algunos un poco después. ¿Necesitan arrepentirse? Claro, porque entonces ahorita hay una conciencia de lo que hacen, ¿no? Y entonces ahorita hay una conciencia de que, entonces vamos a ser juzgados de acuerdo también a eso, ¿no? A la ley que ha sido inscrita ¿en qué? En los corazones, en la conciencia. Esa es la ley inscrita en nuestros corazones. Y por eso vamos a ser juzgados. Entonces dice, la ley lo revela. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Pablo creyó que estaba libre del pecado, pero cuando se miró en el espejo de la ley de Dios, reconoció lo que dice Romanos 7:7. Yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley me lo enseñó. Así es. Vamos con la siguiente. Esa. Entonces, la presencia del pecado es la experiencia que comprueba. Todos pecaron. La palabra de Dios nos dice, todos ofendimos. Job, ¿qué dijo? Yo soy vil y me aborrezco. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí, hombre inicuo de labios. Daniel dijo, hemos pecado. Pedro dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Pablo dijo,
Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Todos debemos tomar esa postura que dicen ellos, es decir, entender que todos hemos pecado. Y las escrituras abundan una cantidad de pecadores, es decir, nos declara, por ejemplo, lo que nos dice acerca de Acán, cuando dice, he pecado contra Jehová. O Balaam, cuando admitió, yo he pecado. O lo que dice acerca de Judas, que traicionó al Señor y dijo, yo he pecado. Mateo capítulo 27, versículo 4. Vamos con la siguiente. Ahora bien, la gradualidad del pecado. Hay veces decimos que pecado es pecado, pero hay una gradualidad. Y la palabra de Dios lo explica de esa manera. Entonces, ¿qué dice? Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5:16. Y aquí es importante entender que el Señor mismo sugiere, hay pecados por los cuales no pedir. ¿Por qué? Porque alguno que diga por qué no se debe pedir por esas personas que cometen esos pecados. No que sea una obligación, dice, es como si fuera no lo hagáis, pues. No una ley, es como si fuera dice, yo no digo que se pida, o sea, es como si fuera no lo haga porque va a ser inútil. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Y entonces, ¿qué condición debe cumplir alguien que blasfema contra el Espíritu de Dios? ¿Cómo es esa persona? Es decir, esa persona está cerrada, ¿cierto? Esa persona está envuelta en su propio mundo y creencia. Dice, cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces a veces decimos, no, entonces, cuando dice que todo tiene perdón, o sea, ¿el Señor entonces no perdona esto? Claro, si se logra arrepentir, tiene perdón. Pero alguien que llega a blasfemar contra el Espíritu Santo es alguien que ha decidido voluntariamente permanecer en ese estado. Por eso cuando hay alguien que ha decidido hablar en contra de la iglesia, cuando hay alguien que ha decidido hablar en contra de Dios, pues es alguien por el que no vale la pena orar. Porque voluntariamente ha decidido estar en un estado de ¿qué? De error. Y no vale orar por esa. Porque es que, porque si no estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra. Entonces, la blasfemia es un caso, la hechicería, porque todos estos pecados van en contra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y cuando usted llega a ese estado, es uno de los estados más deplorables para el ser humano. Es la última condición a la que llega alguien que definitivamente no quiere nada con Dios y que ha cerrado la puerta a tener un encuentro con Dios, ¿cierto? Y por ejemplo la hechicería, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La idolatría, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza. Éxodo 20, 3 al 5. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Alguien obstinado cómo es? Terco, ¿no? Usted le ha pasado, ¿no? Que a veces usted ha hablado con alguien que es obstinado, que redunda en el error, y es difícil sacarlo de ese pensamiento, ¿verdad? La rebelión y la apostasía, aquí que yo quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová, hablándolo Jeremías. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, del 1 al 13. Es decir, pecados que hacen personas que han decidido voluntariamente permanecer en el error. Vamos con la siguiente. Ahora, otra clase de pecados. Pecados por omisión. ¿Cuáles son esos? Los que dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto?
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los atalayas? Que si no declaras el peligro, la sangre de esa persona va a ser sobre ti. O sea que si usted ve a alguien que puede ser evangelizado y no lo hace, la sangre de esa persona, cuando esa persona va a pagar por sus pecados, porque es en su razón ha hecho pecado, pero el desconocimiento del evangelio, esa sangre que se paga, o ese precio va a ser sobre ti y te cuenta como pecado, porque sabiendo hacer lo bueno, pues no lo hemos hecho. Entonces son pecados por omisión. Y eso ahorita lo leemos, creo que lo dice por allí un texto, ya se los leo. Entonces, pecados por inmadurez. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es decir, hay pecados por inmadurez. Hablamos mal, decimos cosas que no deben decir. ¿Por qué? Porque hay inmadurez en nosotros y porque no consumimos alimento sólido, porque no hemos decidido profundizar, porque no hemos crecido en la palabra. Pecados por negligencia. Entonces aquí va ese. Si el atalaya, dice Ezequiel 33:6, si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, demandaré su sangre de mano del atalaya. Eso lo habla en cuanto a quien tiene la oportunidad de anunciar y no lo hace, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Sagunto va a ser, la sangre del pueblo de los saguntinos va a ser demandada de nosotros, porque como iglesia hemos sido puestos aquí, ¿cierto? O sea que la responsabilidad de... ¿Tuviste tal zona? ¿Les hablaste? ¿Anunciaste como el atalaya la palabra? ¿O qué hiciste? ¿O dejaste que llegara la espada hacia ellos? Entonces es entender que pues estas son cosas que cometemos por negligencia, que cometemos por omisión. ¿Qué más? Pecados por ignorancia. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y entonces hay veces pecamos por ignorancia, ¿cierto? Porque no tenemos el conocimiento de la palabra, porque no la hemos escudriñado, porque no sabemos cómo ha de comportarse uno en la casa del Señor. Por eso aprendemos, para que eso también no vuelva a suceder, ¿verdad? Para que eso no vuelva a acontecer. Pecados contra el Espíritu Santo. Huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pecados que usted comete contra su carne, contra su prójimo, esos pecados efectivamente son pecados por voluntariamente, pero que cuando usted se acerca a Dios y le busca, ahorita leeremos un poco más de esto, pues usted tiene la oportunidad de ¿qué? De confesar su pecado y de apartarse de él. Y al que hace eso, ¿qué pasa? Alcanza misericordia, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Reduzcámoslo un poquitico. Bueno, listo eso. Consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué consecuencias vemos del pecado? Si entendimos todas estas cosas, pues está la pérdida de la comunión con Dios. Entonces dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre ¿quién? Entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces el pecado trae unas condiciones, que es alejarnos de Dios, pero también vimos que habían unas condiciones iniciales, ¿no? Que es que la muerte física, también el muerte espiritual, y también tiene consecuencias aún en lo físico hoy en día. Y entonces ustedes sabían que la mayoría de las enfermedades que vemos hoy modernas han sido por desobediencia del ser humano. ¿Que cómo salió el SIDA? Porque había unas poblaciones que tenían relaciones sexuales con primates en el África, y pues eso después se empezó a estudiar cómo eran las consecuencias. Salieron virus y como de ahí para allá, pues ya yo creo que todos conocemos, ¿no? Se extendieron. Salió enfermedades que a veces no tienen ni cura. Es que si usted se encuentra con un SIDA, pues... ¿Qué pasa? Usted no lo adquirió de esa manera, ¿cierto?
Quien tenga SIDA no lo adquirió así, porque usted no fue el que se tuvo relaciones con un primate, pero una consecuencia de alguien que sí lo hizo, consecuencias físicas, que ahora, pero cualquiera que adquirió un virus de eso, ¿cómo lo adquirió? Porque también hubo negligencia, porque también no hizo lo que no debía hacer y porque también de pronto estuvo donde no debía estar. Hemos visto noticias donde a veces se les ha inyectado SIDA en lugares, ¿cierto? Pero eso también habla de la maldad del ser humano. Pero no todos los casos son así. Y hay consecuencias que hay que saber, que hay que enfrentar. Que cómo vino que, estos días escuchaba de otra enfermedad. Bueno, por ejemplo, una de las más conocidas, el coronavirus. De ensayos clínicos, de cosas que no se debían hacer, alimentos que no se deberían consumir, y luego eso tiene consecuencias. Por eso la palabra de Dios nos habla que en estos tiempos va a haber que una multiplicación de ¿qué? De maldad, de enfermedades, y hemos visto terremotos, ¿cierto? Y estos días estaba escuchando un poco acerca de algunos de los terremotos que suceden han sido, o bueno, en su mayoría por consecuencia del ser humano. Número uno, por el pecado, porque aprendimos que la tierra gime por causa del pecado. Y dice esperando también la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la iglesia espera que usted se manifieste. La iglesia espera que usted, la tierra espera que usted predique, que usted enseñe. Y algo que también aprendemos es que los hijos de Dios también sabemos cuidar la tierra, ¿no? Y algo que aprendemos, porque en realidad muchos no teníamos ese conocimiento. Y lo aprendemos en el camino. Pero eso tiene, esas cosas las tenemos que aprender y las tenemos que interiorizar. Y tenemos que ver que hay cosas que tienen esas consecuencias que son fatales. Y el pecado tiene consecuencias fatales en el ser humano. Entonces, por ejemplo, el fracking, estaba escuchando que muchas veces para sacar el petróleo, lo que se suele hacer es exploración subterránea, donde se rompen las capas rocosas, con potencia de agua. Y eso desestabiliza las placas tectónicas. Y entonces genera movimiento de masa, movimiento de tierra en lugares donde antes no había. Y eso produce terremotos, temblores. Y dice, ay, pasó porque... No, es que hay cosas que el hombre produce, hay cosas que el hombre hace y la maldad ha llevado al hombre a hacer cosas. Y entonces decimos, no, es que entonces Dios no cuida, Dios no hace. No. Es que el hombre alejado de Dios hace cosas que son fatales, mi hermano. El hombre cuando se distancia de usted mismo lo ha podido comprobar. Quienes han estado con nosotros y se han apartado de Dios, la condición postrera de esa persona es una condición que usted dice, fue peor que la primera, fue peor que cuando llegó, porque cuando el hombre incluso ha escuchado y ha visto el poder de Dios y se aparta, pues entonces las condiciones son peores de ellos, ¿cierto? Entonces es entender que el pecado tiene esas condiciones que nos quita la comunión con Dios, nos roba el gozo de la salvación. Por eso el salmista David le decía al Señor, devuélveme el gozo de la salvación y tu espíritu noble me sustente. Nos priva de la libertad en Cristo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque quisiendo salir de ello, no pueden. Queriendo no pecar, Pablo lo decía, queriendo hacer lo que le agrada a Dios, no podemos por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas. Estamos en una condición, en una esclavitud. Y el pecado hace eso, mi hermano. El pecado, cuando usted le dice, no, es que no adultere, pues lo que el Señor quiere es guardarlo. Quiere de que usted cuide su matrimonio, no traiga enfermedades, no se, ¿cómo se dice eso? No se satisfaga, ¿cómo se dice? Satisfice. Con una mujer que no es la que Dios le dio. Que no le dé sus fuerzas a alguien que no se le ha dado a usted. Cuando Dios le dice es que no tomes, que no te embriagues en alcohol, pues ¿sabe cuáles son los efectos del alcohol?
¿Y cuántas personas han muerto por el efecto Y hay veces el ser humano dice, no, es que Dios me prohíbe todo. Dios no quiere que yo sea feliz. Pero es que las consecuencias del pecado son fatales en el ser humano, mi hermano. Y lo que Dios quiere es cuidarnos. Lo que Dios quiere es que seamos felices. Lo que Dios quiere es que vivamos plenamente. Amén. Denle la gloria al Señor. Entonces, por eso, la Biblia nos da un ejemplo. El hijo pródigo, que juntándolo todo, se fue lejos y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, entonces, y comenzó a faltarle, pues decidió volver. Y eso es lo que hace el pecado, lleva al desperdicio total. El pecado le nubla la visión al padre de familia. Y hace que desvalore el amor de su esposa, de sus hijos, y prefiere entonces desperdiciarlo en una noche con una persona porque tuvo un deseo desenfrenado. El pecado nubla visiones, acaba con propósitos, con proyectos de familia, con proyectos especiales, con llamado de parte de Dios. Es que el pecado separa al hombre de una comunión con Dios. Y el hombre separado de la comunión con Dios no es nada. Es atroz. Se revuelca en el mugre, en la podredumbre. Leamos la siguiente. Entonces, pero aquí lo que viene y lo que usted y yo hemos experimentado es el favor de nuestro Dios. Y es la redención, dice Dios mismo. Resolvió el problema al hombre al satisfacer su justicia mediante el sacrificio de Cristo. El hombre ofendió la justicia de Dios y debía pagar ¿con qué? Con su muerte. O sea, usted y yo, ese acto de haber ofendido a Dios, debíamos pagarlo. Pero como el caso de Abraham, Dios se proveyó de cordero. Asimismo, hemos visto cómo Dios tomó la condición de hombre. ¿Para qué? Para poder satisfacer la justicia divina, la justicia de Dios. Entonces, siendo justificado gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un rescate precioso, dice, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Amén. Dice Colosenses 1:20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos con la siguiente. Mi hermano, esto es importantísimo. La obra redentora del Señor en la cruz del Calvario resolvió el problema que a usted y a mí nos quebranta, nos separa de la voluntad de Dios. Ese problema no lo resolvió ni un científico, no lo resolvió ni alguien capaz, no lo resolvió ni el más sabio ni más inteligente, no. Ese problema necesitaba un precio altísimo. Y el precio de tu paz, para que hoy tú tengas la libertad de adorar a Dios, ese precio tuvo que pagar el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Con sacrificio, dolor, lágrimas, azotes, humillación. El precio para que usted hoy pueda aplaudir en un culto, para que usted hoy pueda elevar alabanzas al Señor, tuvo que pagarlo a Él en la humillación. Por eso yo creo que la alabanza se la merece el Señor y el reconocimiento se lo merece el Señor. Y no podemos darle cualquier alabanza, mi hermano, no, sino que a Él debe ser la mejor alabanza. Y aún estando cansado, debe ser la mejor adoración para Él. Porque es que Él se merece el reconocimiento tan inmenso, la gratitud tan infinita que ha hecho por nosotros, el precio de nuestra paz. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir que la oportunidad, vamos con la siguiente, que tenemos usted y yo de participar de esa salvación, es algo que usted y yo no merecíamos, pero que hemos recibido por gracia en esta hora. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que fue Él el único quien podía liberar al hombre de la esclavitud
del pecado, de las consecuencias y brindar la solución al ser humano, la única salida, mi hermano. Yo no sé si usted en la vida ha querido salir de cosas y ha querido solucionar puntos en su vida, o hay cosas con lo que lleva luchando, pensamientos, situaciones, celos. Hay cosas que el creyente lleva luchando mucho tiempo con ellas. Pero hay veces nos olvidamos de la obra que Dios ha hecho en la cruz, que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Nos olvidamos del precio que Él ha pagado y damos por hecho lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, como que no le entendemos a cabalidad. Pero en esta hora hay un llamado especial para que usted y yo podamos entender que solo en Él hay salvación y hay libertad. Amén. No sé qué es lo que te aqueja en esta mañana. No sé qué es lo que te preocupa en esta mañana. Si tienes algo que te ata en esta mañana, y es entender que por eso vemos esos temas, ¿saben, mi hermano? Porque hay hermanos que llevan luchando con cosas que ni siquiera saben entender qué es. No saben que es un pecado. No saben que de pronto es una condición que llevan luchando y arrastrando toda su vida. Y la ignorancia ¿qué hace? La ignorancia prolonga el dolor. La ignorancia nos hace vivir en condiciones de las que Dios nos ha hecho libres. De las que tomando usted una decisión en esta mañana de acercarse a la presencia de Dios, de exponer su situación, de presentarla al Señor, usted puede ser libre esta mañana. Usted puede ser libre de toda atadura porque el Señor Jesús pagó todas nuestras deudas. Pagó todos nuestros compromisos, todo lo que teníamos ante Dios, todas esas transgresiones. La obra redentora de Dios resolvió el problema que nos tenía cautivos, el problema que nos separaba de la voluntad de Dios, el problema que nos separaba del Espíritu de Dios. Él lo hizo, Él fue el que libró al ser humano de esa condenación, de esa situación, proponiendo y trayendo la solución al ser humano. Usted y yo no éramos aptos ni para ser llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte en esta mañana para que puedas ponerte en pie. Usted y yo hemos cargado con situaciones y hemos cargado con diversas pruebas y estados que el pecado nos ha llevado. Algunos desde el mundo llevan viviendo consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado hay que vivirlas. Por eso Dios quiere librarnos. Por eso Dios quiere que no cometas más esos pecados. Tal vez llevas viviendo en esa condición no hace mucho tiempo y no has decidido ponerle fin a eso. Pero en esta hora es importante que tú entiendas que el pecado tiene consecuencias. Y tienen consecuencias difíciles. Una vez aprendimos que el árbol cuando es cortado el árbol que lleva fruto y es cortado, ese fruto no se muere de una vez. Ese fruto dura tiempo, bonito, frondoso. Y usted lo ve y usted dice, no, ese racimo de uvas está bueno. Pero si usted lo deja un par de tiempo allí, unos días, unas semanas, ese fruto se seca. El pecado seca el fruto que hay en ti. Porque el pecado te separa de la fuente que es el Señor. Yo no sé si en esta hora, o sea por negligencia, o sea por ignorancia, o sea por decisión. No sé cuál sea tu decisión, cuál sea tu condición en esta mañana. Si tal vez no hayas conocido lo que tienes que hacer o la decisión que debes tomar en esta hora. Pero yo creo que la palabra de Dios es como ese atalaya que a tiempo anunció que venía la espada. Mi hermano, yo creo que en esta hora la palabra de Dios viene a tiempo para que seamos conscientes tal vez del error que cometemos. Tal vez del que hablamos contra el hermano, de la forma en que nos referimos y decimos, es que no pasa nada. Mire, mi hermano, que el pecado tiene consecuencias tan fatales que incluso en las condiciones de salud que hay veces vivimos,
han sido por consecuencia del pecado. Hay veces le decimos, señores, que por qué yo no he sido sano, señores, que por qué yo tengo que cargar con esta situación. Pero de pronto yo creo que lo que debemos hacer es examinarnos esta mañana y entender en qué estamos fallando a Dios. ¿Cuáles son nuestras decisiones diarias? Fallamos y pecamos hasta con nuestro propio cuerpo, porque nos alimentamos mal, porque no cuidamos lo que Dios nos ha dado, porque de pronto tenemos algo por ahí tal vez oculto que no hemos sacado a la luz, pero que entonces eso tiene consecuencias incluso hasta en nuestra vida física. Pero en esta hora, mi hermano, yo quiero presentarle a alguien que trajo solución a ese problema. Alguien que tiene la solución para esa situación, esa cautividad. Y usted dice, es que yo no sé qué hacer con esto. Yo no sé qué hacer con esto que aborrezco, con esto que no quiero hacer. Pero la palabra de Dios nos dice, para aquellos que hemos decidido entregar la vida al Señor, y es que abogado tenemos para con el Padre, y que si podemos acudir a Él, y que si podemos ir a su presencia, podemos encontrar oportuno socorro, podemos encontrar su gracia, su favor, dispuestos a perdonarnos, a limpiarnos, a restaurarnos. Pero yo creo que es un llamado a que podamos ser conscientes de que hay una enfermedad aún más grave que un virus, de que hay un problema aún más importante del cual debemos prestar atención. El pecado aleja de la comunión con Dios. El pecado crea apatividad en los creyentes. Cuando se manifiesta el poder de Dios, el pecado hace sentir al creyente que no puede adorar a Dios, que no puede exaltar a Dios. Por eso vemos personas que no quieren adorar. Por eso vemos personas que viven enfermas espiritualmente. Pero en esta hora la solución es el Señor. La misma solución que se ha predicado a través de los siglos, la misma solución que se ha anunciado a otras personas. Mi hermano, en esta hora yo quiero traer esa solución aquí a la iglesia. Hay veces pensamos que los pecadores son los que están allá afuera. Hay veces pensamos que los que necesitan arrepentirse son los que están allá afuera. No, en esta hora yo creo que los que necesitamos arrepentirnos somos nosotros. Los que necesitamos de la gracia de Dios somos nosotros. Los que necesitamos que el Señor nos ayude a permanecer somos nosotros. En esta hora los que necesitamos otra vez sentir el Espíritu de Dios somos nosotros. Porque hay una enfermedad, dice la palabra de Dios, que aún en esos postreros tiempos vamos a ver más frecuente. Que aún en esos postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Que aún en esos postreros tiempos la oración va a decaer. Que aún en esos postreros tiempos el ánimo va a menguar. Que la vida espiritual se va a enfriar. Pero en esta hora yo creo que es momento de poder atacar esa enfermedad de raíz y llevarla a la presencia de Dios. Y exponerla ante el Señor y decirle, señores, que mira, llevo luchando tiempo con esto. Señores, que llevo luchando tiempo con esa situación, Señor. Es que no he querido hacerle frente, oh Dios, porque me preocupa, oh Dios, porque puedo perder lo que tal vez anhelo, tal vez. Pero en esta hora yo creo que necesitas que el Señor te ayude a dejar eso que te cohíbe de su presencia. En esta hora hay vida. Hay vida en abundancia. En esta hora hay perdón de Dios. En esta hora hay reconciliación con Dios. Yo no sé si alguien necesita reconciliarse con Dios. Si alguien necesita volver a su presencia. Si alguien necesita clamar a Dios en esta hora por libertad. Que se sienta atado tal vez. Que diga, es que no puedo adorar a Dios, no sé cómo adorarlo. Pues en esta hora tú necesitas la libertad del Señor. Tú necesitas, como dijo el salmista, devuélveme el gozo de tu salvación. Que tu espíritu me sustente, que ese espíritu noble me llene, Señor. Oh, amado Dios, en esta hora hay perdón en el nombre de Jesús.
En esta hora hay restauración. En esta hora hay vida. En esta hora hay cuidado de parte del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermano, no se deje afectar. No se deje sacar del cuerpo. No deje que el virus le contamine. No deje que el virus le afecte. No deje que el pecado lo aparte del evangelio. No deje que el evangelio le sea arrebatado por este pecado. Estamos tan cerca, mi hermano. Estamos tan cerca de ver el día en que Cristo vendrá por su iglesia. Estamos tan cerca, mi hermano. No deje que el pecado lo aleje. Oh, acuda al oportuno socorro. Hay oportuno socorro, hay oportuno socorro. Oh, te necesito. Aleluya. Aleluya. En mi corazón los suspiros que doy en la vida, Señor. Guarda su vida, Señor, guarda su familia, guarda su hogar, guarda, Señor. Guarda su corazón, oh Dios, su familia, Dios. Lo que le has dado, Señor, fortalécelo, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Aleluya. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Aleluya. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. El sentir del alma